Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con nuestro estudio diario, para el día de hoy nos corresponde Salmo 143 y nuestro tema, ¿cómo superar las dificultades? Cada día nosotros tenemos que librar diferentes batallas. Cada día tenemos que librar esas circunstancias que suceden en nuestra vida, ya sea por los problemas familiares, por cada una de las cosas que sucede diariamente en nosotros. El hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos hijos de Dios, no nos exonera de pasar por diferentes procesos, diferentes dificultades, por esas batallas, como decíamos. Simplemente que tal vez antes no sabíamos cómo actuar, tal vez no sabíamos cómo enfrentar esas luchas. Pero lastimosamente, hoy en día, a pesar de ser cristianos, a pesar de ser hijos de Dios, de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, todavía nos ganan las emociones, todavía nos ganan esas dificultades, esas cosas que suceden y a veces no sabemos actuar, tal vez nos descontrolan, tal vez nos hacen perder el enfoque. Entonces, lo que Dios quiere es recordarnos qué hacer en ese momento de crisis, en ese momento de dificultad, no desesperarnos porque a veces nos desesperamos y en ese desespero, en ese afán de buscar soluciones, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y para poder nosotros salir victoriosos de cada dificultad, de cada problema, salir victoriosos de esas batallas, la única forma es estando con Dios, es estando con Cristo, es seguir su presencia. De lo contrario, simplemente no vamos a saber cómo actuar. Entonces veamos cómo superar esas dificultades, esas cosas que suceden en nuestra vida. Primero, no dándonos por vencidos. Veamos qué nos dice el versículo 4. He perdido el ánimo, mi corazón está desolado. ¿Qué es lo que nos dice aquí? He perdido el ánimo, mi corazón está desolado. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra vida? Muchas veces perdemos ese ánimo, esas ganas de seguir luchando. Dice ahí, mi corazón está desolado. Nos sentimos tristes, abatidos, tal vez no sabemos qué hacer. Y entonces la primera opción es darnos por vencidos, porque como nos sentimos abatidos, como perdemos esa fuerza, esas ganas, simplemente tiramos la toalla. No damos la pelea, no damos esa lucha, sino que, bueno, al primer tropiezo que sucede, simplemente decimos hasta aquí, ya no más. ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Qué pasa con esas parejas? Tienen problemas, tienen dificultades, ¿y qué es lo que hacen? Simplemente dicen, bueno, me separo, me voy de la casa, como si esa fuera la solución. La solución es hablar, mirar en qué estoy fallando, cuál es la raíz de ese problema. Bueno, tal vez decidí emprender un negocio, tal vez emprender en algo. Y resulta que, bueno, he venido teniendo una serie de dificultades, de inconvenientes que tal vez no había previsto. ¿Y qué es lo que hacemos? No, entonces eso no es para mí. Tiramos la toalla, nos damos por vencidos fácilmente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿qué dice? Se abate. Nuestro corazón está abatido, perdemos esa fuerza, esas ganas, porque tal vez muchas veces lo que nos mueve son las emociones. Tal vez, bueno, quería casarme con esa persona, quería vivir junto a esa persona, pero tal vez lo hacía por emoción, tal vez no miraba si realmente me convenía o no me convenía. Entonces, ¿qué pasa? Como tal vez simplemente me dejé llevar por la emoción, por eso es que muchas veces no buscamos la forma de ver las soluciones, de seguir luchando, de poder ver en qué estoy fallando, qué puedo hacer para continuar. Lo que decíamos, un negocio requiere de muchas cosas, de mirar, de hacer un presupuesto, no es simplemente decir quiero este negocio y ya. Tenemos que planificar muy bien lo que vamos a hacer, pero como hay personas que lo hacen por emoción,
En ese momento se dejan llevar por esa emoción porque alguien les dijo, usted haga esto, emprendan aquello, a usted le va a ir bien. Entonces simplemente nos dejamos llevar por esa emoción y cuando las cosas nos salen mal, simplemente decaemos. Decimos, buenamente lo escuché, buenamente hice eso y posiblemente sí te iba a ir bien. Tal vez sí ese negocio era para ti. Tal vez sí era algo que iba a dar fruto, pero simplemente que no planificaste bien las cosas. Al no planificar bien las cosas, pues lastimosamente no nos van a salir bien, no nos van a salir tal vez como nosotros queríamos. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es eso, sentarnos a planificar bien, decir, bueno, ¿en qué fallé? Bueno, si ya las cosas no se me dieron, si las cosas no se me están dando, si tal vez estoy teniendo problemas en mi trabajo, con algún compañero, con mi jefe, ¿qué tengo que hacer? Decir, bueno, sentarme y decir en qué estoy fallando, qué es lo que he hecho mal, qué cosas debo cambiar, qué cosas debo corregir en mí y si es necesario hablar, hacerlo, pero simplemente tiramos la toalla. La mejor opción de muchos es, no, yo renuncio y me voy a buscar otro trabajo. Y resulta que el problema no es ese trabajo, tal vez el problema somos nosotros, tal vez nuestra actitud, tal vez nuestra forma de hacer las cosas, tal vez no somos diligentes en lo que estamos haciendo. Entonces eso nos está acarreando problemas. Entonces, no es simplemente tirar la toalla, no es simplemente darse por vencido y decir, bueno, entonces hasta aquí llego. Bueno, tal vez no me funcionó este matrimonio, entonces simplemente lo desecho y ya. No estoy teniendo eh, una buena relación con mis compañeros de trabajo. Entonces simplemente renuncio y me voy a otro lado. Porque igual estás llevando el problema a donde quiera que tú vayas. Como decíamos, no puede ser las personas, no puede ser ese trabajo, ese ambiente, sino tú. Entonces ahí es donde nosotros debemos aprender a corregir esos errores, aprender a ver en qué estamos fallando, qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, pero no darnos por vencidos. Estamos teniendo problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestro negocio, bueno, en fin, donde nosotros estemos, pero tengo que empezar a ver en qué estoy fallando, no simplemente darme por vencido y decir, bueno, es que yo no sirvo para eso, es que buenamente me metí, es que no debía hacerlo. No tirarnos al piso a lamentarnos, sino buscar esas soluciones. Debemos aprender. Esa es la forma de nosotros superar esas dificultades, empezar a salir adelante, salir victoriosos de esas batallas. Segundo, reconocer que necesitamos de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 6. Tiendo hacia ti mis manos, te necesito como la tierra necesita de la lluvia. Debemos reconocer que necesitamos de Dios, que en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, donde tal vez nos sentimos perseguidos por esos problemas, por esas dificultades, porque decíamos, a veces no solamente es un problema, una dificultad que llega a nuestra vida, sino que a veces llega no estamos ni terminando de solucionar eso cuando de repente pasa otra cosa y hay un momento donde nos vemos rodeados de problemas, de dificultades, nos vemos rodeados de esas cosas que tal vez decimos, bueno, ¿qué hago? ¿En qué momento pasó? ¿Qué puedo hacer? Que nos desestabilizan emocionalmente. Entonces empezamos a buscar ayudas humanas, empezamos a recurrir a cosas que no se debe hacer, en las cuales tal vez no vamos a encontrar esa solución que nosotros esperábamos, esa solución que nosotros necesitamos. Entonces debemos reconocer que necesitamos de Dios, que la única fuente que nosotros debemos es acudir es a Dios. Él es el único que nos puede dar la sabiduría para actuar, la calma para poder tener esa tranquilidad y poder saber, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, tal vez estoy rodeada de problemas, tal vez estoy rodeado de dificultades, pero en mis fuerzas no lo voy a lograr, no voy a poder salir adelante. En mis fuerzas lo que voy a hacer es, como decíamos, darme por vencido, tirar la toalla. Muchas personas al verse rodeado de problemas, de dificultades que tal vez no encuentran una salida, recurren a la muerte. Lo único que hacen es quitarse la vida, porque piensan que esa es la solución a todos sus problemas. Tal vez están llenos de deudas, tal vez sus negocios no han salido bien,
tal vez no saben de dónde solventar esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, muchos se quitan la vida, provocan accidentes para después cobrar un seguro y que su familia quede favorecida, porque miran que esa es la solución. Y la solución no es esa. La solución siempre va a ser buscar de Dios, acercarnos a Él, buscar de su presencia, porque Él es el que puede hacer que nosotros actuemos correctamente, que nosotros podamos corregir de alguna manera lo que se está viviendo, que nosotros podamos tener esa calma para poder saber qué hacer, cómo actuar en ese determinado momento. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Algo bonito que dice aquí: tiendo hacia ti mis manos, te necesito como la tierra necesita la lluvia. Si nos damos cuenta, estábamos pasando por un tiempo de sequía, donde nosotros ya no mirábamos zonas verdes, todo era seco, todo era pues desolado, se podría decir. Muchas personas estaban perdiendo sus cultivos porque no llovía, porque es necesario esa lluvia. Y a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O muchas personas acostumbran, o los agricultores, empezar a hacer riegos. Y de alguna manera sí, les resulta porque sus plantas, sus sembrados, tienen de alguna manera vida, están verdes, bueno, pero no es lo mismo que tú hagas un riego a que ese riego caiga de lo alto, que Dios nos mande esa lluvia. Es algo muy diferente. No sé si te has dado cuenta, pero cuando empieza a llover, se mira de una que las plantas recobran una vida tan maravillosa, incluso crecen. O sea, es algo increíble ver cómo se desarrollan, cómo adquieren una vida diferente. Entonces, ese riego que nosotros hacemos, mm, podríamos decirlo de esta manera, o lo siento yo de esta manera, es como una vida artificial. Pero en cambio, cuando llueve, cuando es Dios quien nos manda esa lluvia, las cosas cambian. De verdad se puede decir que esos sembrados, esos cultivos, esos prados recobran una vida maravillosa. Y eso es lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios, cuando nosotros no buscamos de Dios, simplemente nos vamos secando, nos vamos marchitando, y por ende ya empieza a salir todo ese tipo de cosas como es la amargura, la rabia, el dolor, el resentimiento. Pero cuando Dios está en nosotros, esas cosas empiezan a cambiar, empezamos a florecer, a dar esos frutos que tal vez no sabíamos que existían en nosotros. Entonces miramos que es importante la presencia de Dios en nuestra vida, como es de importante que Dios esté en nosotros. Por eso es que debemos reconocer esa necesidad de Dios, debemos reconocer que necesitamos cada día de Dios. No podemos hacerlo así estemos preparados, tengamos una preparación muy grande humanamente. Necesitamos de Dios para resolver esos problemas, para poder mantener la calma, la paz en esas situaciones. Aquí no es por nuestras fuerzas, aquí no es por lo que nosotros tengamos o conozcamos. Aquí se mueve Dios, se mueve la presencia de Dios. Entonces miramos que es importante tener a Dios en nuestra vida. Es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios, necesitamos de Él para poder tener esa paz, esa tranquilidad. De esa manera nosotros vamos a poder salir victoriosos de todo lo que suceda en nosotros, pero dejemos que Dios obre, debemos dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros. Tercero, recordando lo que Dios ha hecho. Veamos qué nos dice el versículo 5. Pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados. Pienso en todo lo que hiciste con tus manos. ¿Qué es lo que nos decía en este salmo? Pero recuerdo todo lo que has hecho en tiempos pasados. Recuerdo todo lo que hiciste con tus manos. Y eso es lo que siempre debemos hacer. Recordar cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Recordar cómo Dios ha actuado. Que si en este momento estamos pasando por problemas, bueno, que tengamos en cuenta que no va a ser ni el primero ni el último.
que siempre vamos a pasar por dificultades, porque Jesucristo bien lo dijo. Él fue muy claro. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Que si estamos con Él, vamos a poder vencerlos, así como Él los venció, nosotros también. Pero hay que recordar todo lo que Dios ha hecho, no dejarnos cegar por esa rabia, por tal vez esa dificultad, esa ansiedad que tenemos en ese momento porque las cosas se solucionen, porque tal vez estamos desesperados sin saber qué hacer, cómo actuar. Recordemos que en tiempos pasados Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Recordemos cómo Dios ha obrado en las diferentes personas, como mientras tal vez para el hombre era algo imposible, algo difícil de hacer, Dios lo hizo. Dios es maravilloso y Él siempre actúa, así sea en el último momento, pero Dios hace las cosas. Y es ahí donde debemos recordar qué tanto ha hecho Dios por nosotros. No olvidarnos nunca de cómo ha obrado. ¿Y qué quiere decir? Que el estar con Dios implica no tener problemas, no tener dificultades. No, como decíamos en el comienzo, muchas veces pensamos que por ser cristianos ya no nos va a pasar nada, que por ser cristianos no nos vamos a enfrentar a esas batallas, a esas pruebas diarias. No, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir eso. Quiere decir que vamos a saber cómo actuar, que vamos a saber cómo enfrentarnos a esas situaciones que llegan a nuestra vida. Pero no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Tengamos presente siempre cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros, cómo ha obrado de diferente manera. No tal vez como nosotros quisiéramos, porque a veces queremos que las cosas sean a nuestra manera, en nuestro tiempo, en el momento que tú y yo lo decidimos, y no es así. Siempre las cosas se van a hacer a la manera de Dios, conforme Él las tiene preparadas. Pero nunca dejemos de recordar lo que Dios ha hecho. Eso va a hacer que nosotros tengamos esa fuerza, que nosotros podamos mantenernos de pie. El recordar cómo Dios ha obrado y que si ya ha obrado en problemas tal vez hasta más fuertes, más complejos, también lo va a hacer ahora, que así como Dios nos ha entregado la victoria en diferentes batallas, también nos la va a entregar ahora. Entonces nunca dejemos de perder ese amor en Dios, nunca dejemos de recordar todo lo que ha hecho. Recordemos siempre, pero a veces nosotros tendemos siempre a recordar es lo malo, lo que nos ha pasado, lo que nos ha frustrado, lo que tal vez nos ha hecho caer. Somos expertos en eso, en recordar lo malo. No recordemos lo malo, recordemos lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida y las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser diferentes. Cuarto, confiando siempre en Dios. Veamos qué nos dice el versículo 8, la parte A. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Si nosotros recordamos siempre lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a poder confiar siempre en Él. Confiemos, no dudemos nunca de lo que Dios puede hacer, no dudemos nunca de lo que Dios puede obrar. Sigamos, no perdamos esa confianza. Confiemos en Él, confiemos que aunque tal vez la prueba sea difícil, aunque la prueba tal vez se vea imposible de sobrepasar, Dios lo puede hacer. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, las cosas pueden cambiar. Si nosotros confiamos en Dios, depositamos nuestra confianza en Él, lo que decíamos, vamos a tener esa paz, esa tranquilidad, vamos a poder deleitarnos en medio de ese problema, porque estamos confiados de que Dios lo puede hacer. Si nosotros conocemos quién es Dios, si nosotros sabemos quién es nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a poder confiar en Él. Pero si nosotros desconocemos quién es Él, las cosas sí van a ser muy diferentes. Porque tú no puedes depositar tu confianza en alguien que no conoces. Tú no puedes creer en alguien que simplemente has escuchado. Pero si tú ya has visto sus maravillas, si tú ya has visto cómo Él obra, las cosas cambian. Nosotros podemos depositar nuestra confianza. Como decimos, es difícil confiar en alguien cuando yo no lo conozco.
Cuando yo no conozco a esa persona, yo no puedo confiar en ella, porque no la conozco, no sé quién es, de dónde viene, qué acostumbra a hacer, qué defectos pueda tener, por así decirlo. Pero cuando yo conozco a la persona ya como es, cuando yo la he tratado, es diferente, porque entonces sé cómo es, sé tal vez su vida. Entonces eso me va a inspirar confianza y en algún momento que yo necesite de ella, puedo decir, esa persona me va a ayudar, porque yo sé que ella puede hacerlo. Yo la conozco y sé cómo es esa persona. Y así mismo sucede con Dios. Cuando nosotros conocemos quién es realmente Dios, cuando nosotros ya hemos visto cómo Él obra, cómo Él actúa, entonces yo voy a depositar mi confianza y voy a poder decir, no importa, no importa lo que esté viviendo, no importa la situación que esté pasando, confío en Dios y sé que las cosas van a cambiar, sé que las cosas van a mejorar, sé que tal vez en este momento no vea la solución, sé que en este momento tal vez el problema está ahí, pero confío en Dios de que las cosas van a cambiar, de que en el momento que menos lo piense, ese problema se va a solucionar. Voy a tener una respuesta de parte de Dios. Voy a saber qué hacer o cómo actuar en ese momento. Pero si confío en Dios, confiemos siempre en Dios. No desfallezcamos en ningún momento. No tiremos esa toalla. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Y eso me va a llevar a recordar todo lo que Él ha hecho. Y cuando yo recuerdo, yo entonces empiezo a conocer a Dios. Entiendo que Él es ese ser maravilloso que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto tal vez a perdonarnos, que está dispuesto a tendernos la mano y a sacarnos victoriosos de esas dificultades, pero siempre debo confiar en Él. Quinto, pidiendo a Dios que nos muestre qué tenemos que hacer. Veamos qué nos dice el versículo 8, la parte B. Pongo mi vida en tus manos, muéstrame lo que debo hacer. Siempre debemos pedirle a Dios que nos muestre qué hacer. Como decimos, a veces lo primero que nosotros hacemos es buscar ayudas humanas. Empezamos a ver quién nos puede ayudar, en quién me puedo refugiar. Si es problemas económicos, bueno, ¿quién me puede prestar en este momento lo que necesito? ¿Quién puede ayudarme? Si estoy enfermo, ¿a qué médico recurro? ¿Qué médico curo al vecino? Empiezo a refugiarme en médicos curanderos, brujos. Bueno, busco ayudas que no me van a convenir. Busco ayudas que en realidad posiblemente en ese momento me ayuden en algo, pero no definitivamente. Entonces siempre debemos buscar la dirección de Dios, pedirle que sea Él quien nos dé la sabiduría para poder actuar, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, si ya tal vez cometí un error, bueno, muéstrame, Señor, cómo salir de este problema. Muéstrame, Señor, cómo debo hacer las cosas. Pero lo ideal es que antes de hacer las cosas nosotros pidamos esa dirección, que nosotros consultemos a Dios, que Él sea quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué tiempo debemos esperar, cómo hacer las cosas. Pero bueno, ya que tal vez no lo hicimos, busquemos la ayuda de Dios. No es tarde para buscar de Dios, no es tarde para acercarnos a Él, no es tarde tal vez para decir, perdón Señor, me equivoqué, cometí un error. Ahora Señor, muéstrame el camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tal vez no hice las cosas como debía, tal vez ya estoy sufriendo las consecuencias, pero Señor, ¿qué tengo que hacer? Oh Señor, dame la paz, la tranquilidad que necesito para poder tener esa serenidad y saber cómo actuar, para poder incluso, si voy a comenzar de nuevo, Señor, dime qué hacer, cómo lo tengo que hacer, en qué momento lo tengo que hacer. Entonces siempre es importante pedir a Dios que nos guíe, pedir a Dios que nos muestre el camino que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos emprender. Siempre pidamos la dirección de Dios en todo momento.
en esos momentos de bendición, pero también en esos momentos de dificultad. Y ahí es cuando más necesitamos de la orientación de Dios. Ahí es cuando más nosotros necesitamos que Él nos ayude, que Él nos dirija para no cometer más errores, para no tal vez tener más problemas de los que ya hemos tenido, de los que ya estamos viviendo. Sexto, aceptando la voluntad de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, que nosotros podamos aceptar su voluntad. Como decíamos, a veces nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en el momento que nosotros lo queremos, pero no es así. Siempre debemos entender que las cosas se hacen a la manera de Dios. Siempre debemos aceptar su voluntad. Así tal vez nos duela, así tal vez no nos guste, pero Dios ya tiene su voluntad puesta, Dios ya tiene ya un camino marcado para nosotros. Simplemente que así nos duela, como decimos, tenemos que aceptar. En cuestión tal vez de una enfermedad, si tal vez ese ser querido no logró sobrevivir, si tal vez, bueno, Dios ya lo llamó a su presencia, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no haya podido hacer ese milagro en él, no es porque Dios le haya quedado grande esa lucha, sino porque simplemente esa era la voluntad, porque simplemente Él ya quiso tenerlo a su lado, quiso tener a su lado esa persona. Entonces simplemente debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Por más doloroso que sea, bueno, así fueron las cosas, así fue como Dios las quiso hacer, y eso es lo que tenemos que hacer, aceptar la voluntad. Y de esa manera vamos a poder superar esas circunstancias, esas cosas que estamos viviendo. Bueno, también a veces pasa que nosotros pensamos que la persona que tenemos a nuestro lado es la persona correcta, y por eso muchos tal vez dicen, bueno, yo me voy a casar con él, con ella, porque siento que él es el hombre o la mujer de mi vida, y resulta que pasa algo. Y entonces muchas personas se frustran, dicen por qué, empiezan a tal vez hacerse preguntas, pero tal vez Dios está viendo que esa persona no te convenía. Esa es la voluntad de Dios, que tal vez no estés al lado de ese hombre o de esa mujer, porque Él te tiene algo mejor, te tiene otra persona para que sea la que comparta el resto de tu vida junto a ti. Entonces, tal vez en ese momento nosotros no lo entendemos, tal vez en ese momento simplemente nos cegamos por la rabia, por el enojo, tal vez nos hacemos miles de preguntas, ¿por qué? O lo que decíamos, hemos emprendido en algo, un negocio, y resulta que las cosas no se dieron, simplemente porque esa era la voluntad de Dios, porque tal vez Dios tiene algo más grande preparado para ti, porque tal vez eso era algo que no te convenía. Entonces debemos aceptar su voluntad antes que renegar, antes que cuestionar a Dios, antes que rasgarnos las vestiduras y creer que no servimos para eso, que tal vez nunca vamos a salir adelante. No, simplemente tengamos serenidad y aceptemos la voluntad de Dios. Aceptemos que Él es perfecto en todo lo que hace y que Él nunca se equivoca en nada, que Él es perfecto y es maravilloso con las cosas que hace, que simplemente nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios, debemos aprender a conocer quién es Dios. Cuando yo conozco quién es Dios, acepto su voluntad y entiendo que si tal vez eso que tanto estaba pidiendo no se dio, que tal vez eso por lo cual estaba yo orando tanto no se dio, que tal vez, como decíamos, esa persona por la cual yo estaba orando para que Dios haga un milagro en ella, para que Dios la sane, las cosas no se dieron, pues acepto su voluntad, porque sé que la voluntad de Dios es maravillosa y simplemente Él actúa
a favor de cada uno, bajo ese orden que Él tiene, bajo su voluntad, mas no la mía. Entonces, para nosotros aprender a superar esas dificultades, debemos entender que no debemos darnos por vencidos, que debemos siempre dar la pelea, que debemos siempre estar dispuestos a seguir luchando, a no desfallecer, a no desanimarnos, a no decir, bueno, esto no es para mí, no sirvo para esto. Aprendamos a dar esa pelea, reconozcamos cada día que necesitamos de Dios, reconozcamos que sin Él no somos nada, que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros en este momento tenemos es gracias a Él, es gracias a su bendición, es gracias a su presencia. Recordemos siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca nos olvidemos de cómo Él nos ha salvado, de cómo Él nos ha rescatado, de cómo Él ha obrado en nuestra vida. Siempre recordemos esas maravillas que Él ha hecho. Confiemos siempre en Dios. Nunca perdamos esa confianza, esa fe en Él. Tengamos presente que si nosotros confiamos en Él, las cosas pueden ser de diferente manera, que nosotros vamos a salir favorecidos, vamos a salir victoriosos. Pidamos siempre dirección a Dios en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Siempre digámosle a Dios qué tengo que hacer, qué puedo hacer en este momento. Siempre busquemos su dirección, porque esa es la dirección exacta, la dirección correcta que nosotros podemos tener, y aceptemos su voluntad. Aprendamos a aceptar su voluntad, por más doloroso que sea, por más triste que sea, por más que nos cause dolor, aceptemos la voluntad de Dios. Él es perfecto con lo que hace, Él nunca se equivoca en nada, Él es supremamente maravilloso. Simplemente aceptemos su voluntad y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza que necesitamos para seguir adelante, que la fuerza que necesitamos para continuar. Mis hermanos, ese ha sido el tema de esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos, cómo superar esos problemas, cómo superar esas dificultades que llegan a nuestra vida. No las vamos a superar rasgándonos las vestiduras, no las vamos a superar cuestionando o buscando culpables, sino sabiendo cómo actuar. Y sobre todo, buscando siempre la guía de Dios, buscando siempre su presencia. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, nuevamente con una nueva enseñanza. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.